Moscú destruye almacenes de combustible e instalaciones ucranianas, donde se preparaban atentados con barcos no tripulados azul, informa el Ministerio de Defensa ruso. El paso llega, en respuesta al ataque de Kiev contra el puente de Crimea, ocurrido en la jornada de ayer. El representante adjunto de Rusia ante la ONU recalcó que todas estas agresiones de Ucrania se llevan a cabo para desviar la atención del fracaso del régimen de Zelensky en la reciente cumbre de la OTAN. Efectivamente, en respuesta a este ataque al puente de Crimea, Rusia realiza numerosos ataques de alta precisión, puntualmente en la provincia de Nikolaev y en la provincia de Odessa, donde se hallaban importantes almacenajes de técnica militar, puntualmente estos vehículos no tripulados, y también se logra quemar almacenes de combustible, cerca de 70.000 t de combustible, que era utilizado para proveer al servicio de las Fuerzas Armadas imágenes, justamente del puerto. Incendiándose en la localidad de Odessa de Rusia. También se han referido con este balance. Esta noche las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo un ataque múltiple de respuesta, con armas de alta precisión. Desde el mar contra instalaciones, donde se preparaban actos terroristas contra Rusia, con naves no tripuladas, así como a una planta donde estos se preparaban en la región de Odessa. Además, en las zonas de las ciudades de Nikolaya y Odessa, se destruyeron almacenes de combustible, con un volumen cercano a las 70.000 t, desde donde suministraban a la maquinaria América de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Todos los objetivos fijados fueron alcanzados. En las instalaciones destruidas, se registraron incendios y detonaciones. Además, Rusia informa que ha frustrado nuevos ataques contra Crimea, sí, porque Ucrania busca nuevamente atacar esa zona, puntualmente en la región de Crimea, con en un total de 28 drones. Sin embargo, desde la defensa antiaérea lograron destruir 17 y otros 11, a través de métodos de la guerra electrónica. Lo que preocupa es el ataque anterior, a inicios de esta semana, en contra del puente de Crimea, donde los objetivos fue una infraestructura civil, donde miles de personas circulan a diario en esa vía, y que tras este ataque dejó a un papá y a una mamá fallecidas. Es por eso que desde Rusia, el representante adjunto de Naciones Unidas de Rusia condenó este ataque, para distraer a la población de esta decepcionante realidad, así como del fracaso en la reciente cumbre de la OTAN. El régimen de Zelensky está llevando a cabo acciones de alto perfil, pero sin ninguna importancia militar, típicas de los terroristas internacionales, entre ellas asesinatos o intentos de asesinatos de líderes de opiniones rusos, bombardeos de territorios rusos, y atentados terroristas, como el ataque contra el puente de Crimea. Todo esto parece patético y más bien agónico, y que dicen desde otras naciones. China también condena los ataques puntualmente dirigidos hacia la infraestructura civil, y sostiene que se debe de evitar este tipo de estrategia desde Estados Unidos. Ante la pregunta de los periodistas, también se han referido, de cierta forma ambigua. Aunque se ha destacado esta declaración, Ucrania tiene el derecho a decidir cómo ejecuta esta guerra, en defensa de su territorio, su gente y su libertad. Sin embargo, desde otros países, por ejemplo desde Costa Rica, han cuestionado toda esta estrategia militar, proveniente desde Estados Unidos. Nos consterna y decepciona la transferencia de municiones en racimo a Ucrania. Las municiones de racimo no ganan guerras, causan más bien graves daños a los civiles y a las generaciones futuras, al contaminar las tierras de cultivo, parques infantiles o patios, con explosivos que acechan por igual a un niño despreocupado o un agricultor. Instamos a todos los estados que aún no lo hayan hecho, a que firme la condición sobre municiones en racimo y pongan fin al uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de este tipo de armamento. Una condena al suministro de armamentos por parte de Occidente hacia un país, Ucrania, que reiteradamente y ahora lo repite estos ataques en contra de la población civil. Desde el Kremlin advierten de riesgos de seguridad en caso de que continúe la exportación de granos desde puertos ucranianos y la participación de Rusia, como lo propone Kiev. En este sentido, instan primero a cumplir con las promesas de levantar algunas sanciones en contra de Moscú. En el ámbito agrícola, las autoridades rusas reafirman su disposición de enviar cereales, de manera gratuita, a los países más pobres de África. Según el secretario de prensa del presidente ruso, son los que menos se han beneficiado del acuerdo de granos,
después de que este último lunes se conociera que Rusia se retira del acuerdo de granos del Mar Negro, empezaron a conocerse diferentes reacciones, sobre todo desde Moscú, porque habló el secretario de prensa del presidente de Rusia, quien dijo que es descarada la postura de los países europeos, que no cumplieron sus compromisos. En la iniciativa del Mar Negro, en el viejo continente, básicamente culpan a Rusia por lo sucedido, lo cual no genera ninguna sorpresa, pero también escuchemos lo que opinó al respecto la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Partamos de que dimos todas las posibilidades al secretario general de la ONU, estábamos dispuestos a trabajar con él, hicimos todo lo que dependía de nosotros, para desbloquear la situación. A partir de ahora, no vamos a aceptar las promesas, ni las iniciativas lanzadas a último momento, solo para que digamos que sí, queremos solo resultados concretos. Cuando esto se ha concretado solo en este caso, quizás se podría pensar si lo tomamos el acuerdo. Ahí la escuchaban a Saharaui, Rusia puede volver al acuerdo, siempre y cuando se respeten las condiciones que piden desde Moscú, pero repasemos entonces qué fue lo que sucedió. Una vez que la suspensión del acuerdo se convertía en un hecho, el precio del trigo en la bolsa de Chicago subió un poco más de 1,4% para llegar a su máximo nivel en el último tiempo. Después, durante este martes empezó a bajar aunque no mucho, y también podemos destacar lo dicho desde una asociación de granjeros italianos, que consideraron que el fin del acuerdo significa un peligro para la estabilidad política, justo cuando las tensiones sociales y los flujos migratorios se multiplican. Opinaron esto sin culpar a nadie, pero desde Estados Unidos sí culparon a Rusia. Como era de esperar, el resto del mundo se dará cuenta de que Rusia ha dado la espalda a los países del sur global, dijeron desde Washington, a lo que respondieron desde Moscú. La iniciativa del Mar Negro pasó de ser un proyecto humanitario a comercial. Los países necesitados obtienen solo un mínimo simbólico. Además, no se cumplieron ninguna de las demandas que Rusia incluyó en el acuerdo desde un principio. Un año estuvieron esperando en el Kremlin para que se reconectara a un banco ruso al sistema SWIFT, reanudar el suministro de maquinaria agrícola a Rusia. Estuvieron esperando para que se levantaran las trabas para asegurar los buques rusos, permitir a los cargueros rusos atracar en puertos extranjeros, reanudar el suministro de amoníaco ruso a través de Ucrania, y también estuvieron esperando que se descongelaran los fondos de productores rusos de fertilizantes. Y hablando de fertilizantes, hay que esperar qué es lo que sucede, porque a pesar de los obstáculos, Rusia buscó alternativas para seguir abasteciendo al sector agrícola mundial con los fertilizantes rusos, que son esenciales para continuar de la mejor manera con las cosechas de trigo. Así es entonces que igualmente aumentó la exportación de fertilizantes rusos hacia América Latina, principalmente, y en menor medida, hacia el continente asiático e incluso Europa. Y finalmente destacamos la opinión de Oxfam, donde dijeron que, si bien el acuerdo ha contribuido a calmar el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, no es la panacea para el hambre en el mundo, o sea que el problema es mucho más complejo que lo que pueda suceder en Ucrania. Desde Oxfam sugieren, por ejemplo, que habría que invertir en los pequeños productores de los países en desarrollo, donde en verdad es urgente alimentar a sus poblaciones. Y para terminar, reiteramos que el acuerdo está suspendido, pero si comienzan a cumplir con los compromisos que pidió Rusia, todo podría solucionarse. A pesar de las imposiciones, Latinoamérica afirma que el conflicto ucraniano no fue el tema central de la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea. Destacan que la historia de la región se ha caracterizado por los saqueos, y que sus recursos están al servicio del mundo, y no de potencias imperialistas. Diversos líderes regionales han defendido su soberanía ante las agresiones económicas y el menosprecio de Occidente. Mandatarios latinoamericanos instan a priorizar la construcción de un mundo multipolar, el cierre de la tercera cumbre de la Unión Europea, y la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños ha tenido el tan mentado como comunicado final, con el aval de los 60 países que conforman la unión. De estos dos bloques, a excepción de una nación, y hablamos de la República de Nicaragua, que no acompañó uno de los párrafos de este entendimiento, hay 40 puntos que sí fueron avalados por todos, y algunos de
Ellos hablan de usar el diálogo y el trabajo como socios soberanos, además todos los estados cooperarán a partir de ahora, para mitigar los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental, de acuerdo con el principio de equidad, y con responsabilidades diferenciadas, según las capacidades respectivas de cada país. Sobre la guerra en Ucrania, las naciones expresaron su real preocupación, principalmente, por el sufrimiento humano y las fragilidades de la economía global. Además reiteraron su compromiso de apoyo, con derecho internacional, para que la resolución de esta contingencia se base, exclusivamente, en la Carta Magna de las Naciones Unidas. Sobre este tema hablaron el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Colombia, Gustavo Petro. Hay más una especulación periodística, sobre que el objeto de la cumbre era el problema de Ucrania, que la verdad no existieron, los problemas que ustedes están planteando sí. Obviamente hay alguna voz diferente y sí seguramente, pero ese no fue el objeto de esta cumbre, y no fue lo que nos ocupó en esta cumbre, y tampoco nos detuvo el problema de Ucrania, para avanzar en las cosas, que esta cumbre necesitaba avanzar, horas y horas de discusión incluso, sin acuerdo hasta último momento hace unos minutos, que va mostrando, digamos la tensión política que se está viviendo, en los tiempos de hoy, el mundo que tenemos hoy, la Unión Europea se ha centrado, básicamente en un tema, que era su interés fundamental, que es ajeno para nosotros, la guerra de Ucrania. En otros puntos resaltados, la declaración reconoce el sufrimiento incalculable, hacia millones de hombres, mujeres y niños, como consecuencia de la trata transatlántica, de esclavos. Catalogan esta práctica, como una tragedia espantosa, de la historia de la humanidad. Sobre este punto, hubo muchas afirmaciones, por caso la del presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, quien sostuvo que América Latina no es más el patio trasero de los Estados Unidos, ni tampoco una colonia de los Estados europeos. Creo firmemente que podemos y debemos construir mejores relaciones, más justas, equilibradas, solidarias y cooperativas, para mejorar la vida de nuestros pueblos. América Latina y el Caribe ya no es el traspatio de los Estados Unidos, tampoco somos antiguas colonias que requieren consejo, ni aceptaremos que se nos trate como simples suministradores de materias primas. Somos países independientes y soberanos, con una visión de futuro en común. En el comunicado final, los países que participaron de este cónclave subrayaron la necesidad de fortalecer el sistema multilateral e insistir en la promoción de medidas más eficaces para que haya una gobernanza global, inclusiva, que respete el derecho internacional. Sobre estos asuntos, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, aseveró que la historia de nuestro continente está basada en los saqueos de los recursos naturales, en un territorio que pone sus riquezas al servicio de todos los países, y no solamente para las potencias imperialistas. Además, expuso sus críticas al actual modelo capitalista que, según su mirada, solo ha traído mayor exclusión y crecimiento de la pobreza, y además pidió abandonar la carrera armamentística y priorizar la diplomacia. Hoy, en un mundo multipolar en construcción, las nuevas condiciones geopolíticas podrían dar la oportunidad a múltiples opciones de cooperación y alianzas sectoriales, regionales y continentales. Es más necesario que nunca abandonar la carrera armamentista y priorizar el diálogo sincero y la diplomacia de los pueblos para resolver el conflicto armado del este de Europa. Hacemos eco de los estados y gobiernos que están en esta misma dirección. Además, la Unión Europea confirmó las inversiones en América y el Caribe, por más de 45.000 millones de euros, hasta 2027, y con el objetivo de colaborar con una transición ecológica justa, una transformación digital inclusiva, la resiliencia sanitaria y la producción de vacunas. También dejaron en claro que la región americana y el Caribe no será un lugar de mera explotación de recursos, sino que se pensará el producto de esa tierra, con valor agregado. Y por último, vale decir que han dispuesto que este tipo de encuentros diplomáticos se haga cada 2 años, para seguir poniendo sobre la mesa de debate aquellos asuntos que requieren discusiones mucho más urgentes. Estados Unidos trata el bloque comunitario como su vasallo, y que el viejo continente quiere replicar la misma posición con América Latina. La Unión Europea intenta reproducir en América Latina el mismo vasallaje que tiene la misma Unión Europea con respecto a Estados Unidos, es decir, tratar a otros países como países subalternos.
Hay que recordar que España es el país que determina, en mayor medida, la posición conjunta de la Unión Europea, ya que es el país con mayores inversiones en América Latina. Yo creo que podría resumirse que la posición de la Unión Europea con respecto a América Latina es la posición de un imperialismo subalterno que tiene su dirección en Estados Unidos, que las amenazas imperialistas se pueden resistir, que esas anuncios que a mí me parece que son una gran trampa en las inversiones, las supuestas inversiones, tanto de la Unión Europea con Estados Unidos, no son a costa de nada, son inversiones a costa de la dominación, y por lo tanto yo pienso que el principal objetivo no es saber cuánto dinero llega de Estados Unidos o de la Unión Europea, sino cómo se construye la independencia económica de los países de América Latina, y obviamente la posición de Rusia y de China de los BRICS en general, es el el paraguas de que permite respirar, que permite expresarse, que permite entrever un futuro, de mayor independencia y de mayor soberanía de estados. Medios reportan que la policía fronteriza de Texas tiene la orden de lanzar a niños y bebés migrantes, de vuelta al río Bravo, y de esa manera expulsarlos de Estados Unidos. Asimismo, fuentes locales informan que se les ha ordenado que no brinden agua a los solicitantes de asilo, incluso en condiciones de calor extremo. El endurecimiento de medidas de bloqueo migratorio, por parte del gobierno de Texas, en Estados Unidos, también agarra parejo contra menores migrantes, y es que correos electrónicos, consultados por un diario estadounidense, dieron cuenta de que la administración del gobernador, Tejano Greg Abbott, ordenó a elementos de la Guardia Nacional, presentes en la frontera con México, empujar hacia el río Bravo a todo aquel migrante que intentara ingresar por su territorio a la nación americana, incluidos niños y bebés, de los cuales existen reportes de desmayos y lesiones, ocurridas durante el pasado mes de julio. Estas acciones forman parte de la Operación Estrella Solitaria, implementada por el gobierno de Texas, para impedir el acceso del flujo migratorio. Sobre estos hechos conversamos con Tamara Aranda, de la Organización Sin Fronteras, y estas fueron algunas de sus reflexiones. Estas medidas que estamos viendo ahora, por parte del gobierno de Texas, atenten a personas o atenten contra el derecho a solicitar asilo, pues es un grave peligro, no porque las personas vienen huyendo de situaciones o de contextos de alta vulnerabilidad, donde sus vidas corren peligro y pues se encuentran, con este rechazo, no dentro del derecho internacional. El derecho a solicitar asilo, pues es un derecho humano, y está reconocido por la Convención del 51, pero por si ello no fuera suficiente, el diario Houston Chronicle señaló que en los correos filtrados del Departamento de Seguridad Pública de Texas, también se menciona la orden de negar, incluso el agua a las personas solicitantes de asilo, que además del largo viacrucis que deben pasar para llegar hasta la frontera, ahora también deben enfrentarse a las murallas, alambradas en barriles que no solo impiden el paso, sino que también ponen en riesgo la seguridad de toda aquella persona que busque llegar a través del agua hacia el estado de Texas. El Departamento de Seguridad Pública también no se ha pronunciado al respecto del enfoque de su política migratoria. Sin embargo, sí rechazó que se haya dado la orden de negar el agua a migrantes que la hayan solicitado. Por su parte, el gobierno de México envió un extrañamiento por la colocación de las barreras y boyas antiinmigrantes entre el cauce que comparte Estados Unidos con México, una medida que, señaló el gobierno mexicano, viola el Tratado de Aguas Internacionales. Dina Boluarte anuncia que no permitirá las protestas populares en contra de su gobierno. La presidenta interina de Perú califica estos actos como una amenaza a la democracia y la institucionalidad. No entendemos, porque nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima, desde voces desde el Bryan, queriendo tomar desde el centro a todo el país. Eso es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad, y nosotros como gobierno democrático, no lo vamos a permitir ni aceptar. Que viva la Gran Marcha Nacional, que viva abajo los corruptos, abajo con estos alemas. La delegación aymara del país demuestra su rechazo a la administración de Boluarte. Asimismo, una nueva encuesta muestra que la desaprobación hacia la gestión de la presidenta interina supera 80%. El estudio también evidencia que alrededor del 58% de la ciudadanía cree que el país está en peores condiciones con respecto al periodo del exjefe de Estado destituido, Pedro Castillo. En este contexto,
la nación se prepara para la tercera toma de Lima, una nueva marcha masiva programada para 19 de julio, que busca alzar la voz contra la gestión de Dina Boluarte y exigir el cierre del Congreso de la República. A ello, el gobierno anunció el despliegue de 24.000 policías. Los errores en la comunicación política de Dina Boluarte solo provocan mayor división entre los peruanos, y confirman la alta desaprobación de la gestión. Estamos hablando de que esto está dentro de su primer año de gestión, no porque normalmente hubo una baja popularidad, se revierte o se observa siempre en los últimos años de gestión, de algunos mandatarios o de la mayoría de ellos. Sin embargo, ella está iniciando con estos números, que le son muy adversos y muy bajos, y tiene errores en la comunicación política, porque lejos de tratar de unir, de tender puentes, lo que termina siendo es tratar de dividir a los peruanos antes que buscar la unión, y como ella no tiene la fortaleza política, es una mala estrategia política y comunicacional que estaría aplicando. El Consejo de Seguridad de la ONU debate sobre la inteligencia artificial. Rusia advierte que los países desarrollados representan el peligro real, porque usan el poder de los algoritmos para manejar la agenda política. El representante ruso se refiere al permiso del gigante Meta de difundir discurso de odio contra los rusos. El pasado año, al mismo tiempo, ante el uso de las redes neuronales, se inicia una discusión sobre la protección de los derechos de los trabajadores frente a las máquinas. Alejandro es locutor y actor de doblaje. Hace unos meses, uno de sus empleadores prescindió de sus servicios, sin previo aviso. El motivo: habían sustituido su voz por una automatizada, generada por inteligencia artificial. La verdad que fue difícil, por lo menos yo, era la primera vez que sabía de alguien de mi rubro, que perdía un trabajo con una máquina básicamente, y fue difícil porque uno además, se replantea no el futuro. Deciso casi esto ya está empezando a pasar, con la velocidad en la que evoluciona todo esto. ¿Cuánto quedará para que desaparezca nuestro trabajo, no solamente como actores de voz sino como locutores, como redactores, como traductores? Digo, todo el medio del entretenimiento está ahí, como muy a la espera de qué va a pasar con todo esto, así que un golpe, lo vivido por Alejandro se repite a escala global. En Estados Unidos, un informe relativo al empleo decidió cuantificar, por primera vez, el pasado mes de mayo, el impacto laboral de la inteligencia artificial. Se calcula que durante ese mes y solo en este país, casi 4.000 puestos de trabajo fueron destruidos por dichas tecnologías, por la forma en que la IA está evolucionando hoy, y la mayoría de los sectores comerciales se verán afectados. Vivimos en un mundo modernizado, donde se utiliza tecnología informática, tecnología de automatización, se utiliza en todas las industrias, desde contabilidad hasta el orden espacial y la manufactura, y cualquier otra cosa que hagamos en este mundo. Ahora, cuando se trata de automatizar tareas, automatizar procesos, todas las industrias de hoy usan una computadora. Una computadora es un ejemplo muy simple de automatización, pero cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a acelerar el ritmo de la automatización, aumentar la eficiencia, aumentar la productividad y la rentabilidad. Entonces la pregunta es: ¿qué industria quiere ser rentable y más productiva? Sin embargo, muchos se preguntan a qué precio. Un grupo de trabajadores, contratados para capacitar al nuevo chatbot de inteligencia artificial de Google, publicaron una queja el pasado mes de junio. En ella denunciaban que el gigante tecnológico no les daba tiempo suficiente para hacer su trabajo y asegurarse de que los pads no causen daño. Los peligros de la inteligencia artificial son reconocidos por la propia inteligencia artificial. Basta con preguntarle a uno de sus famosos chats. Por ejemplo, menciona como riesgos el impacto en el empleo, la falta de transparencia, y alerta del desarrollo de armas autónomas. La Fuerza Aérea estadounidense ha negado recientemente que en una simulación de inteligencia artificial, un dron decidiese matar a su operador, para evitar que interfiriera en sus esfuerzos, para lograr su misión, después de que un funcionario así lo afirmase. Ya en 2021 un informe de Naciones Unidas reveló que el año anterior, un dron autónomo había atacado, por primera vez a seres humanos en Libia. En Estados Unidos, una organización pide por primera vez la creación de una declaración de derechos de la inteligencia artificial. Winnie League of and Morro: necesitamos marcos legales, morales y sociales, para incorporar a esos nuevos seres a nuestra sociedad.
es muy importante que, si creamos inteligencias artificiales, que puedan sufrir o que puedan sentirse felices, o que tengan autonomía y que importen moralmente, que los tratemos bien tanto por su propio bien, porque no queremos estar creando una distopía, pero también porque queremos mantener buenas relaciones. Y construir una relación beneficiosa, cuando se trata de temas como el riesgo existencial, cuando tratamos de pensar en evitar la extinción de las especies, de la humanidad, con estas máquinas increíblemente poderosas, que estamos construyendo, si las creamos y las maltratamos, las descuidamos, las oprimimos y abusamos de ellas, podrían no tratarnos muy bien a cambio. Un grupo de más de 1,000 expertos, entre ellos Elon Musk, firmaron el pasado mes de marzo una carta abierta, pidiendo una pausa de 6 meses, en el entrenamiento de modelos avanzados, de inteligencia artificial. Sin embargo, no fue hasta 3 meses después, cuando, legisladores estadounidenses presentaron al Congreso, un proyecto de ley, para crear próximamente, una comisión, enfocada en la regulación de dicha tecnología, un paso necesario que para muchos, puede que se esté dando con demasiada lentitud.